Hola, mi nombre es Elena López Bermejo Minaya. Daros las gracias de antemano por el ratito que vamos a compartir y por vuestra atención. Lo que os voy a presentar es la revisión bibliográfica que he titulado Más allá del molde, ética del cuidado y acompañamiento a maternidades no hegemónicas. El índice se dispone de una introducción, objetivo general, objetivos específicos, material y métodos, resultados y finalmente las conclusiones. Alrededor del 16% de la población mundial manifiesta algún tipo de discapacidad, es decir, 1 de cada 6 personas en el mundo. En el caso de las mujeres con discapacidad, que representan alrededor del 60% de esta población, enfrentan tasas de analfabetismo especialmente elevadas, serias dificultades para acceder al empleo y a una protección social efectiva que las exima de la pobreza. Asimismo, el sistema de salud presenta importantes carencias para responder a sus necesidades específicas, lo que limita su participación social y el acceso a una vida digna e integrada en la sociedad. Históricamente, la relación entre la discapacidad y los derechos sexuales y reproductivos ha sido invisibilizada, tanto en la producción científica como en los discursos públicos. Dicha omisión resulta especialmente relevante si se considera que en las últimas décadas el marco internacional ha avanzado hacia el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación en salud sexual y reproductiva, enfatizando la necesidad de erradicar las formas de violencia y coerción en estos contextos. La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas en 2006 supuso un hito en el reconocimiento internacional de estos derechos. Esta convención consagra, entre otros artículos, al artículo 23, el cual expone el derecho a contraer matrimonio, formar una familia, decidir sobre el número de hijos y acceder a servicios de planificación familiar. En su artículo 24 promueve la inclusión de la educación afectiva y sexual y en el artículo 25 reconoce la salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a la salud. Sin embargo, la efectividad de estos derechos continúa siendo limitada, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad, debido a la persistencia de imaginarios sociales que oscilan entre la negación de su sexualidad y la patologización de sus cuerpos. Como ha señalado Arnaud Ripollès, muchas mujeres con discapacidad son percibidas como asexuadas e infantilizadas a lo largo de todo su ciclo vital, mientras que otras, especialmente aquellas con discapacidad intelectual, son estigmatizadas como hipersexuales incapaces de autorregularse. Esta ambivalencia simbólica incide directamente sobre el modo en que se concibe su derecho a la maternidad. En este sentido, los mandatos sociales sobre la maternidad y la no maternidad que se transmiten y refuerzan desde edades tempranas asignan a las mujeres con discapacidad un lugar marginal dentro del imaginario materno. A menudo son situadas dentro del mandato de la no maternidad a través de mecanismos sociales orientados a disuadirlas o impedir que ejerzan ese rol. No obstante, muchas de ellas han sido madres, ya sea por elección o por imposición, enfrentando su experiencia a múltiples formas de opresión y microviolencias capacitistas en distintos espacios de su vida cotidiana. Esta discriminación se agudiza más en el caso de mujeres que tienen discapacidad física severa, ya que con frecuencia el personal sanitario desaconseja sus embarazos al calificarlos sistemáticamente como de alto riesgo, lo que en algunos, encubre una falta de formación específica para atender adecuadamente a las mujeres con discapacidad en contextos de gestación. Posteriormente, en el periodo perinatal, continúan enfrentando múltiples obstáculos, como por ejemplo la relación con la alimentación del recién nacido, al presentar una menor probabilidad de amamantar a sus bebés. Desde este marco, el presente artículo tiene como objetivo analizar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad que han sido madres, centrándose especialmente en los aspectos éticos del cuidado y acompañamiento desde una perspectiva social, comunitaria y de derechos humanos. El objetivo general se basa en explorar la situación de las mujeres con discapacidad que son madres acerca de las implicaciones éticas de su cuidado y acompañamiento. Como objetivos específicos incluye hasta 3, que son los siguientes: analizar cómo los imaginarios sociales y las prácticas capacitistas influyen en la vivencia de la maternidad por parte de las mujeres con discapacidad. El segundo es identificar barreras éticas y estructurales en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adaptados. Y el tercero, explorar propuestas que desde la ética del cuidado promuevan acompañamientos respetuosos, interseccionales y centrados en la autonomía de estas mujeres. Comenzamos con el apartado de material y métodos. El tipo de estudio es una revisión narrativa de publicaciones originales, de investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas. La búsqueda se efectúa entre enero y abril de 2025 en las bases de datos electrónicas como PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar. Esta última para los casos de literatura gris. Se diseñó una estrategia de búsqueda combinando términos MES y palabras clave como Ethic of Care, Disabled Women, Motherhood of Mothers, Social Support y Reproductive Rights, asegurando así una recuperación amplia pero específica.
Los términos fueron adaptados para cada base de datos según su tesauro o sistema de indexación correspondiente. Y como criterios de participación tenemos aquellos estudios que aborden temáticas éticas sobre el acompañamiento hacia mujeres con discapacidad que son madres. Se consideran investigaciones basadas en metodologías cualitativas, cuantitativas y mixtas. Solo se incluyeron artículos originales completos publicados en inglés o en español y que estuviesen datados entre el 2010 y el 2025. Por otro lado, los criterios de exclusión incluyeron trabajos editoriales, opiniones, cartas del editor y resúmenes de conferencias sin texto completo disponible. Con respecto a los criterios de calidad metodológica, los artículos seleccionados fueron evaluados siguiendo las directrices de la siguiente herramienta estandarizada. En el caso de los estudios cuantitativos, se empleó el instrumento de evaluación crítica de Joanna Beers de 2019, ya que permite evaluar una amplitud de diseños considerables, y para los estudios cualitativos se utilizó el Council Criteria for Reporting Qualitative Research, es decir, el CORED, debido a que no se limita a un diseño específico de estudio cualitativo. Se valoró la calidad metodológica como alta, moderada o baja, no siendo excluidos por evidencia suficientes o significativos ninguno. No obstante, se identificaron algunas limitaciones metodológicas en sí de ellos. El procedimiento analítico se estructura en 3 fases diferenciadas. En primer lugar, se efectúa una revisión preliminar de los títulos y resúmenes de los 280 documentos identificados, lo que permite una selección inicial. Posteriormente, se realiza una lectura en profundidad de los 51 textos completos, con el fin de desarrollar una comprensión más detallada del fenómeno investigado. En la segunda fase se seleccionaron 26 estudios para su inclusión final, organizando los hallazgos en torno a una categoría central que emergió del proceso. En este caso es el acompañamiento ético interseccional en la maternidad con mujeres con discapacidad. Posteriormente, los hallazgos de las categorías centrales se organizan en ejes temáticos, que son recurrentes. El primero es la normatividad y la exclusión social, el segundo es la discriminación estructural interseccional y el tercero son los derechos a autonomía y visibilización. Aquí les dejo el proceso que se siguió para la identificación, selección e inclusión de los 26 estudios que conforman esta revisión narrativa. Y vamos con los resultados. Las mujeres con discapacidad siguen enfrentando serias dificultades para ejercer sus derechos reproductivos. Calderón Tamayo denuncia que son vistas como malas madres, lo cual refleja un imaginario colectivo aún anclado en la negación de su capacidad de cuidado. Una vez que las personas con discapacidad se convierten en madres, se enfrentan a una combinación de sobrevigilancia, falta de apoyo y múltiples barreras que aumentan su vulnerabilidad en el ejercicio de la crianza. Ante esta situación, desarrollan estrategias de resistencia frente a los imaginarios sociales negativos sobre la discapacidad, lo que implica un trabajo emocional y físico intenso. La literatura coincide en señalar que los prejuicios y estereotipos sociales hacia las mujeres con discapacidad no solo afectan a su autonomía y acceso a derechos, sino que también generan un sufrimiento psíquico y emocional, produciendo experiencias sistemáticas de exclusión. Estos imaginarios discriminatorios pueden traducirse en formas específicas de violencia, como la violencia obstétrica, especialmente durante el parto, donde se manifiestan prácticas invasivas, infantilizadoras o negligentes en el trato sanitario. Rodríguez Garrido ha señalado que el capacitismo opera como un sistema de creencias que asume que la incapacidad generalizada de las personas con discapacidad para llevar una vida autónoma en múltiples dimensiones, incluyendo el trabajo, el deseo, la creencia y la sexualidad. Esta mirada reduccionista impacta de forma directa en los procesos de atención sanitaria, especialmente en el ámbito ginecológico obstétrico. En este contexto, la violencia obstétrica capacitista se manifiesta a través de prácticas negligentes y abusivas por parte de los profesionales de la salud, sustentadas en prejuicios que ligan la autonomía de las mujeres con discapacidad sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas. Reconocer y nombrar estas formas de violencia permite no solo visibilizar trayectorias de exclusión, sino también cuestionar las representaciones sociales que perpetúan la vulneración de los derechos. Por otro lado, se subraya el papel decisivo que ejerce el entorno social en la configuración de la experiencia de la discapacidad, en tanto que la presencia o ausencia de barreras influye directamente en el grado de limitación percibida. En particular, nuevamente, el sistema de salud emerge como un actor clave, ya sea como facilitador o como fuente de obstáculos en los procesos de maternidad. Varios testimonios del estudio coincidieron en denunciar formas de infantilización por parte del personal sanitario, asociadas a prejuicios sobre sus capacidades como mujeres y madres. Esto pone de relieve la necesidad urgente de una formación más humanizada y especializada que permita al personal sanitario acompañar adecuadamente los procesos reproductivos y parenterales de mujeres con discapacidad. Asimismo, se evidencia el valor emocional del apoyo emocional y familiar, especialmente en mujeres con discapacidad visual, como elemento fundamental durante su experiencia materna. Más investigaciones han documentado cómo en el ámbito sanitario persisten creencias paternalistas que minimizan la relevancia de la sexualidad y la maternidad en la vida de las personas con discapacidad.
especialmente las mujeres. Se considera con frecuencia que estos temas deben ser tratados en el entorno familiar y se perciben como potencialmente peligrosos, ya que podrían supuestamente aumentar la vulnerabilidad ante abusos o promover decisiones inadecuadas, como el deseo de ser madres. Estas visiones, interiorizadas desde la infancia en los casos de discapacidad congénita o tras la aparición de la discapacidad adquirida, consolidan formas de exclusión que van desde la estigmatización del deseo materno hasta la justificación de intervenciones médicas intrusivas o no solicitadas. Además, se reproducen múltiples barreras estructurales, como la ausencia de intérpretes de lengua de señas para mujeres sordas o la falta de accesibilidad física en centros sanitarios. Finalmente, las voces de mujeres con discapacidad intelectuales y físicas que compartieron experiencias y recomendaciones relacionadas con el embarazo, el parto y la maternidad a través de sus relatos, identificaron barreras estructurales y comunicativas en el acceso a una atención perinatal digna y adaptada. Las participantes destacaron la necesidad de recursos accesibles para comprender el proceso reproductivo, la importancia de contar con apoyos formales e informales y la urgencia de una mejor preparación del personal sanitario en estrategias de comunicación y acompañamiento respetuoso. Como conclusiones, el análisis de la literatura evidencia que la maternidad en mujeres con discapacidad no puede entenderse de una visión biologicista o individual, sino que requiere una mirada crítica, interseccional y situada. Dichas maternidades se ven condicionadas por normas sociales, capacitistas, marcos jurídicos insuficientes y prácticas profesionales que, lejos de garantizar derechos, perpetúan la exclusión. Los resultados obtenidos describen la maternidad de las mujeres con discapacidad como una experiencia que se desarrolla en tensión con los mandatos normativos de la maternidad hegemónica. Esta tensión se manifiesta a múltiples niveles, desde la mirada social hasta las prácticas institucionales, evidenciando una profunda desigualdad estructural que condiciona su derecho a maternal libertad y dignidad. Finalmente, reflexionar sobre la maternidad de mujeres con discapacidad obliga a pensar en la interdependencia como base del cuidado humano. Desmontar el ideal de la madre autosuficiente permite revalorizar redes, apoyos y formas colectivas de sostener la vida. En esa dirección, las maternidades no normativas no solo denuncian injusticias, sino que también nos enseñan otras formas de habitar el mundo, de cuidar y de ser cuidadas y cuidados. Reconocer ese saber es un acto ético imprescindible. Muchísimas gracias.